Epicteto, el esclavo que enseñó a ser libre. En el siglo III después de Cristo, en una pequeña ciudad de Frigia, en el corazón del Imperio Romano, nació un niño que vino al mundo sin apellido, sin fortuna, sin libertad. Ese niño fue Epicteto, y desde el primer día de su vida cargó con el peso de la esclavitud. Mientras otros nacían en casas adornadas con mármol y lujos, él nació en una condición que muchos habrían considerado una condena, esclavo en un imperio que veía a los suyos como propiedad. Su destino parecía escrito desde el inicio: servir, obedecer, desaparecer en el anonimato. Y sin embargo, ese niño esclavo se convertiría en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Su nombre, 2000 años después, sigue vivo, recordándonos que la libertad verdadera no depende de cadenas externas, sino de la fortaleza interior, infancia entre cadenas. Epicteto nació alrededor del año 55 d.C. en Hierápolis, Frigia, actual Turquía. Desde su nacimiento fue esclavo y pronto fue trasladado a Roma para servir en la casa de Epafrodito, un liberto del emperador Nerón. Epafrodito era un hombre poderoso, pero también cruel. Las historias cuentan que Epicteto sufrió enfermedades y dolores físicos desde niño. Algunos biógrafos dicen que tenía una cojera en la pierna, quizás producto de maltrato. Y sin embargo, en medio de esa vida dura, encontró algo inesperado, un espacio para aprender. Epafrodito, aunque despiadado, le permitió asistir a clases de filosofía. Allí, Epicteto conoció a Musonio Rufo, un estoico que lo introdujo en un camino que transformaría su visión del mundo. El descubrimiento del estoicismo, bajo la enseñanza de Musonio, Epicteto comprendió algo que cambiaría su vida, que aunque no podía controlar su condición de esclavo, sí podía controlar su mente, sus juicios, sus decisiones. Aprendió que existen dos ámbitos en la vida: lo que depende de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras elecciones; lo que no depende de nosotros, la riqueza, la fama, la salud, la opinión de los demás. Esta simple distinción se convirtió en el núcleo de su filosofía. Como diría más tarde, la libertad consiste en comprender que no todo está en tu poder, pero lo más importante sí lo está. Desde entonces, Epicteto se dedicó a entrenar su mente como un guerrero entrena su cuerpo. La vida en Roma. Durante su juventud, Epicteto observaba la corrupción del Imperio Romano. Nerón reinaba con crueldad. Los poderosos vivían entregados al placer y la violencia. La vida pública estaba llena de intrigas, lujos excesivos y miedos constantes. En ese contexto, Epicteto aprendió a valorar la sobriedad, la humildad y la serenidad. Decía que el verdadero sabio no se deja arrastrar por la euforia ni por la desesperación, sino que permanece firme como una roca frente a la tormenta. Un ejemplo de su vida muestra esa firmeza. Se cuenta que su amo, Epafrodito, en un arranque de ira, le torció la pierna hasta romperla. Epicteto, en lugar de gritar o maldecir, dijo con calma: «Ya lo ves, te advertí que me romperías la pierna». Esa anécdota, real o simbólica, refleja su convicción de que no eran los hechos externos los que debían perturbar al hombre, sino su interpretación de ellos. De esclavo a maestro. Con la muerte de Nerón y el paso de los años, Epicteto obtuvo finalmente su libertad. Pero a diferencia de muchos esclavos liberados, no buscó riqueza ni privilegios. Eligió una vida austera, dedicada a la enseñanza. Fundó una pequeña escuela en Roma, donde reunía a discípulos de toda clase social. Para él, lo importante no era el origen de una persona, sino su disposición a aprender a vivir con virtud. Sin embargo, en el año 89 de Cristo, el emperador Domiciano, temiendo la influencia de los filósofos, expulsó a todos ellos de Roma. Epicteto partió entonces hacia Nicópolis, en Grecia, donde fundó otra escuela que se convirtió en centro de referencia para el estoicismo. El maestro del dominio interior, en Nicópolis, Epicteto vivió de manera sencilla. No acumuló riquezas, no buscó honores, no tuvo posesiones lujosas. Su casa era humilde, su vida disciplinada.
Enseñaba a diario a sus alumnos que la felicidad no está en lo que se tiene, sino en cómo se vive lo que sucede. Les repetía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Decía también, no busques que los acontecimientos sucedan como quieres, sino quiere los acontecimientos como suceden, y tu vida será serena. Para Epicteto, la clave de la vida era la aceptación activa, no resignarse con amargura, sino abrazar cada circunstancia como parte del orden del universo. Filosofía aplicada a la vida diaria. Epicteto no hablaba en abstracto. Sus enseñanzas eran prácticas, directas, útiles. A quien temía la pobreza, le recordaba que no necesitas riquezas para vivir con dignidad. A quien temía la enfermedad, le decía que el cuerpo es prestado y que la verdadera salud está en el alma. A quien se preocupaba por la opinión de los demás, le enseñaba que nadie puede controlar tus juicios. Su filosofía era un manual de vida en tiempos difíciles. Y no solo en su época, sus palabras siguen siendo guía hoy, cuando la ansiedad, el miedo y la incertidumbre llenan el mundo. El discípulo que inmortalizó sus enseñanzas, Epicteto, nunca escribió libros. Consideraba que la filosofía debía vivirse, no solo escribirse. Sus palabras, sin embargo, fueron recogidas por su discípulo Arriano, quien transcribió sus enseñanzas en las disertaciones y el manual de vida. Gracias a Arriano, la voz de Epicteto llegó hasta nosotros. En esos textos encontramos consejos simples y profundos. Cuando algo malo te suceda, recuerda que no está en tu poder controlarlo, pero sí está en tu poder responder con dignidad. No intentes agradar a todos. Intenta vivir en coherencia contigo mismo. La riqueza no consiste en tener muchas cosas, sino en necesitar pocas. Epicteto frente al poder. Su fama como maestro creció. Se cuenta que incluso el emperador Adriano lo visitó y escuchó sus enseñanzas. Más tarde, Marco Aurelio, el emperador filósofo, se inspiraría en sus palabras para escribir sus propias reflexiones en meditaciones. Así, el esclavo convertido en sabio terminó influyendo en los más poderosos del mundo. Pero Epicteto nunca buscó honores. Decía, no me interesa impresionar a los demás, sino ser dueño de mí mismo. El final de su vida, Epicteto vivió muchos años en Nicópolis, enseñando y practicando lo que predicaba. Murió alrededor del año 135 d.C., en paz y en humildad, dejando tras de sí no riquezas ni monumentos, sino un legado de sabiduría que atravesó los siglos. Su vida fue la demostración viviente de su filosofía. Un hombre que nació esclavo, pero que fue más libre que muchos emperadores. El legado eterno de Epicteto, hoy Epicteto sigue inspirando a millones en todo el mundo. Sus palabras resuenan en libros, conferencias, terapias modernas y reflexiones cotidianas. Su voz nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en controlar el mundo exterior, sino en gobernar nuestro interior. Nos recuerda que la libertad no es un regalo de la política ni de las circunstancias, sino un arte que se cultiva dentro de nosotros mismos. Sus frases siguen siendo faro en medio de la oscuridad. Nadie es libre si no sabe controlarse a sí mismo. La dificultad muestra al hombre lo que es. Si quieres ser invencible, no luches por lo que no depende de ti. Epicteto nos invita a vivir con serenidad en medio del caos, con virtud en medio de la corrupción, con fortaleza en medio de la fragilidad. Si esta historia resonó contigo, no te vayas sin compartirla, porque quizás alguien más también necesita escucharlo. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida, y una sola decisión puede cambiarlo todo.